estimado profesor, compañeros todos. A nuestro grupo hoy nos toca exponer respecto al libro Ética para Amador del autor español Fernando Savater, ¿no? Se llama Ética para Amador porque él trata de enseñarle el concepto de la ética a partir de este libro, ¿no? Por ser una enseñanza, señala él, retardada para su hijo porque no ha tenido tiempo, ¿no?, como padre para enseñarle y porque teme que al enseñárselo en persona, él pueda tomarlo como una imposición y es lo que menos quiere lograr en su hijo, ¿no? Así que le hace un libro para que él lo vea con libertad y averigüe el concepto con libertad. El libro empieza pues con el capítulo que se llama ¿de qué va la ética?, ¿no? Y Fernando ahí hace una analogía, ¿no? Una analogía entre el ser humano y otras especies, ¿no?, animales del planeta, ¿no? Nos compara con la naturaleza en sí. Savater pone muchos ejemplos, ¿no? Pone ejemplos de las abejas que tienen que construir panales, pone ejemplos de los castores que tienen que construir presas en los ríos, pone ejemplo de termitas que construyen su casa y que tienen que defenderla aún contra enemigos más fuertes que ellos. Pero lo que nos explica Savater con todos estos ejemplos es que estos animales actúan así porque deben actuar así, porque tienen que actuar así, porque ese es su rol en la naturaleza, no pueden elegir. Nunca vas a ver a un castor construyendo casas de hormigas o a una abeja construyendo presas en el río. No, no puede, eso es algo imposible, no es elegible. Y eso nos diferencia, dice Savater, ¿no?, de los humanos, de los animales, que nosotros los hombres siempre podamos elegir. Pues aunque creamos que algo debemos hacerlo, tenemos que hacerlo, siempre tenemos esa opción de elegir. Entonces, para Savater, de eso va la ética, ¿no? Va de la libertad que tenemos los seres humanos. Pero le explica a su hijo, ¿no?, que tenemos que saber usar esa libertad. Y entonces Savater empieza a introducirse en lo que sería ya el segundo capítulo y le dice a su hijo cuáles son las motivaciones que tiene el ser humano para actuar, ¿no? Y señala tres motivaciones: las costumbres, las órdenes y los caprichos, ¿no? Dice Savater que las órdenes son aquellas pues, actuaciones que realizamos cuando no son impuestas de repente por alguien que ejerce poder o porque esperamos recibir un premio, no necesariamente hay un poder, ¿no? O sea, a veces esperamos recibir un premio y por eso actuamos de determinada manera, porque se nos solicita actuar de determinada manera. Entonces, esas acciones que realizamos por solicitud son acciones motivadas por órdenes, pero también hay acciones motivadas por costumbres y estas pueden tener un contexto individual o social, ¿no? Puede ser porque nosotros estamos acostumbrados a actuar así, a hacer cosas de determinada manera, o porque la sociedad en general lo hace y no queremos desencajar. Y finalmente están los caprichos, ¿no?, que son cuando hacemos aquello que nos da la gana, ¿no? Ni siguiendo órdenes, ni rigiéndonos a las costumbres, hacemos algo que nos interesa a nosotros. Y justamente Savater acá le dice a su hijo, ¿no? Pero a todos nos parecería que actuar caprichosamente es lo mejor, ¿no? Porque justamente solamente los caprichos dependen de nosotros nada más, ¿no? Porque hacemos lo que nos da la gana. Pues no hacemos lo que los demás quieren o lo que los demás prefieren o lo que los demás consideran que está bien hacer. Pero hay que tener cuidado, dice, con los caprichos, porque no siempre actuar caprichosamente puede ser legal, ¿no? Entonces va introduciéndose a este tema, ¿no? Y en el segundo capítulo, donde ya profundiza sobre las órdenes, las costumbres y los caprichos, Savater pues nos señala, ¿no?, que todas estas conductas pueden tener diferentes escalas, o sea, ninguna es más importante que la otra. Por ejemplo, si cuando somos niños el padre nos ordena levantarnos, de repente para nosotros es la motivación más importante porque podemos recibir un castigo si no lo hacemos, ¿no? Pero, y podemos pensar que la costumbre, por ejemplo, de cepillarnos no es tan importante porque no pasa nada, ¿no? No pasa nada si no me cepillo. Bueno, se me pudrirán los dientes, que pagaré las consecuencias, pero no me va a caer un castigo inmediato. Pero en otro caso inverso, vuelta, podría ser que yo tengo la costumbre de ponerme calzoncillos y pantalón para salir a la calle y que si no me pongo, pues paso un momento bochornoso, ¿no?
Y en cambio ahí la costumbre tendría una motivación más fuerte, o sea, ninguna es más importante que otra. En determinados momentos de nuestra vida, cada motivación puede ser importante. Y habiendo explicado esto, finalmente Sabater nos dice, haz lo que quieras, pues no. O sea, Sabater ya nos dijo que la ética va de la libertad y que esa libertad que tenemos justamente nos permite ejecutar acciones por tres motivaciones que ya dije, ¿no? Pero a través de esas motivaciones, o sea, Sabater dice, haz lo que quieras, o sea, entenderíamos, actuemos caprichosamente, pero no. Sabater empieza a aclarar acá que esa libertad que tenemos debe venir acompañada de responsabilidad, ¿no? Debemos tener actitudes responsables, o sea, hacer lo que queramos no significa siempre tener lo que queramos, ¿no? No significa eso, ¿no? Entonces, porque hay cosas incluso que no controlamos, ¿no? Entonces, Sabater habla de una libertad no controlada. Por ejemplo, nosotros no podemos elegir que llueva o no llueva, eso llueve porque tiene que llover. Entonces, sino la libertad de cómo actuamos ante esas circunstancias de la vida. Y esa actitud es lo que precisamente Sabater dice que se denomina la ética, ¿no? El saber vivir. Y el saber vivir bien tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con muchas cosas. Y hacer lo que quieras significa, porque según Sabater, que cuanto más responsabilidades te ponen, o más órdenes te dan, o más costumbres se te imponen, el ser humano muchas veces quiere contrariarlas. Entonces el ser humano debe ser libre de decidir. Y si es libre de decidir, entonces deberá ya para sí mismo cuestionar sus propias actitudes. En esos tres capítulos, introduciéndose lo que va, doy paso a la compañera María para que continúe con la exposición del libro. Gracias. Bien, continuamos con el capítulo 4. Date la buena vida. Muchas veces nos han dicho, haz lo que quieras. Y qué difícil nos resulta ejecutar esta sentencia, pues no es tan simple como parece, pues depende de nosotros mismos tomar acertadas decisiones, tomar las riendas de nuestra vida, no esperando que alguien más decida por nosotros. Debemos vivir nuestra libertad con responsabilidad. Pues bien, resulta necesario mencionar lo que dice el filósofo francés Jean-Paul Sartre. Estamos condenados a la libertad y para esa condena no hay indulto que valga. ¿Qué quiere decir esto? Que somos nosotros los que tenemos que tomar con responsabilidad el ejercicio de nuestra libertad, porque nadie más lo va a hacer. Entonces, no es lo mismo decir, haz lo que quieras, que haz lo primero que se te venga en gana. Y para ello mencionaré lo que pasó en la historia de Esaú y Jacob, hijos de Isaac. Esaú, el hijo mayor, el primogénito, irresponsablemente renunció a todos sus derechos por simplemente un plato de comida. Si bien es cierto, él tuvo la satisfacción en ese momento, fue una satisfacción a corto plazo, una felicidad efímera, pues luego se arrepintió y estuvo llorando sus malos tratos. También es necesario mencionar lo que Sabater nos muestra en otro ejemplo acerca del mercader, el comerciante Kay, un hombre sin escrúpulos que lo tiene todo, es un comerciante que tiene mucho poder y dinero, pero que no es feliz. En síntesis, si queremos darnos una buena vida, debemos actuar con coherencia, vivir nuestra libertad con responsabilidad, hacer lo que nos hace feliz, elegir buenos amigos, demostrar respeto, compartir amor y experiencias. Debemos ser capaces de prestar atención primero a nosotros y luego podremos hacerlo con los demás. En el capítulo 5, Despierta Baby. En este capítulo el autor nos invita a reflexionar respecto a nuestra conducta. Recordemos a Kay, aquel comerciante que llevaba muchos años dedicándose a la compra-venta. Al final de su vida confiesa que desea cambiar todo lo que tiene por solamente regresar en el tiempo y poder tener el trineo que él anhelaba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Él quiere volver a la vida que tenía antes, una vida sin complicaciones, una vida donde él amaba y era amado, algo que no tenía en la actualidad. Entonces nosotros tenemos que tomar las complicaciones de la vida de forma sencilla y natural, con el fin de poder superar los obstáculos y los problemas. En otro ejemplo, Sabater menciona al maestro y su discípulo.
El maestro le pregunta a su discípulo, ¿qué es lo que más te gusta de esta habitación? Y el alumno, muy avispado, le dice, pues esa copa de oro y marfil. ¿Y qué más? Le pregunta, esa bolsa. Y con las manos topadas de cosas materiales que en ese momento lo hacen feliz, el maestro le dice, pues ahora ráscate. Una sentencia tan simple y sencilla. Pues no lo hizo. A veces es así en la vida. Necesitamos cosas sencillas que nos den satisfacción, pero sin embargo preferimos las cosas materiales. Precisamente la ética en este punto intenta investigar en qué consiste darte la buena vida, que va más allá de lo que nos cuentan o de lo que vemos. Ahora ya sabemos que ninguna buena vida puede prescindir de las cosas materiales. Por eso debemos comprender que las cosas hay que manejarlas como tal y a las personas tratarlas como personas. No olvidemos que ninguna cosa puede reemplazar al ser humano. En síntesis, Sabater nos menciona que la primera y necesaria condición ética no radica solo en llevar una vida por llevar, sino de vivir la vida. Cuando también se habla de la moral, esta se relaciona a las órdenes y a las costumbres, que normalmente son respetadas. Debemos comprender el porqué de ciertos comportamientos y por qué nos conviene hacerlos. En el capítulo 6 aparece Pepito Grillo. En este capítulo Sabater nos habla acerca de la imbecilidad, o mejor dicho, el tipo de obligación que tenemos como seres humanos pensantes. Para ello, el autor ha logrado reconocer hasta 5 tipos. El primero, el que cree que no quiere nada, es decir, el típico sujeto que no desea nada en la vida. El segundo, aquel que decide lo primero que se le atraviesa en el camino. El tercero, el que no sabe lo que quiere ni le interesa saberlo, es decir, el conformista. El cuarto es aquel individuo que todo lo quiere fácil y que todo lo quiere rápido. Y el último es aquel que tiene un plan magnífico, un plan bárbaro. En esencia, el autor nos habla del imbécil moral, aclarando obviamente que no está relacionado por el poco conocimiento que se tiene de las cosas, sino por la deficiente capacidad que se tiene para distinguir el bien del mal, pues no comprende los principios y mucho menos los valores. En consecuencia, es aquel que no toma buenas decisiones. La conciencia es pues aquella la que hace la distinción entre lo bueno y lo malo, y el remordimiento es la consecuencia de lo que conscientemente se hizo, aún sabiendo que estaba mal. Básicamente es esa llamada de atención que la misma conciencia nos hace. Y de ahí pues nace este título, aparece Pepito Grillo. En síntesis, Sabater, con los ejemplos del comerciante Kay y Calígula, nos muestra claramente que ellos en su afán de darse la buena vida no midieron las consecuencias de sus actos y maltrataron a las personas, no las trataron con respeto. Entonces se habla de la incapacidad de estos sujetos para ponerse en el lugar de los otros. A continuación, mi compañero. Bien, prosiguiendo con el desarrollo del libro, tenemos el capítulo 7, ¿no? Que dice, ponte en su lugar. Acá el autor, en este caso Sabater, nos quiere dar a entender en este capítulo que primero debemos ser empáticos, ¿no? Y segundo, que no debemos de dejar de ser humanos propiamente dicho. La narrativa empieza poniéndonos a un personaje, ¿no? Llamado Robinson Crusoe, donde pienso yo que está relacionado a la película El Náufrago, porque es por ahí la misma historia. Este personaje se ve en un lugar perdido, ¿no? Sin embargo, por su astucia, por su capacidad, por su inteligencia, llega a, a poder sobrevivir, ¿no? Ante todos los eventos que ocurrían en ese lugar. Sin embargo, su tranquilidad, su felicidad que tenía en el momento se ve un poco alterado porque encuentra la huella de una persona, ¿no? En este caso de la pierna de una persona. Partiendo de esto, ¿por qué? La pregunta vendría, ¿no? ¿Por qué se ve alterada esa tranquilidad de este personaje? ¿Por qué? Porque en primero él llega a, a percibir ese temor, ¿no? De que la persona con quien llega a relacionarse o con quien llega a encontrarse en ese lugar podría ser una persona mala, ¿no? Que podría de repente, no sé, ver
truncado algunas situaciones, ¿no? Para él. Es por eso que el personaje empieza a ver toda la parte negativa respecto de esta presunta persona, ¿no? Eh, el autor en esta parte nos indica que vivimos mucho apegado a las opiniones de las demás personas, ¿no? El cual no nos dejan ser libres. ¿Por qué? Porque estamos sometidos a qué dirán o qué opinarán de mí, ¿no? Entonces, en esa parte, el autor hace una separación, ¿no? De decir, oye, la ética, propiamente dicho, no se basa a los juzgamientos de los demás, sino a cómo tú mismo vives en una sociedad y cómo te relacionas con los demás. Pero en este caso, los valores va a depender de ti, no de los demás, no las críticas, no las normas propiamente también que se te imponen, ¿no? Sino propiamente de ti tus valores, ¿no? También nos da a otro personaje, ¿no? Marco Aurelio, que dice, ¿no? Este emperador, dentro de su gobierno, sabía, ¿no? Que todas las personas que violaban, mataban, robaban, debían someterse a un castigo, ¿no? Sin embargo, él hace ahí, ¿no? Un paréntesis y dice, si bien es cierto, esas personas pueden tener esas conductas, pero nosotros, propiamente como seres humanos, porque eso nos distingue de repente un animal, ¿no? Debemos ser empáticos, debemos ponernos en la posición de esta persona y entender por qué el motivo de esa conducta, ¿no? Y no someterlo más o hundirlo más, ¿no? Porque esto no va a contribuir que esta persona pueda cambiar si nosotros mismos lo alejamos de nosotros, ¿no? Y también, también el temor que toda persona tiene, ¿no? Que queremos estar siempre adelante, pero haciendo daño a los demás. Entonces, esa frasecita que yo rescato dice, ¿no? Que muchos nacemos pensando ser ratones o ser leones. Entonces, esa frase, por ejemplo, debe de desaparecer en este caso, por Marco Aurelio, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nacemos con los mismos derechos, con las mismas igualdades, ¿no? Y por lo tanto, nuestro propósito es vivir en una sociedad, ¿no? Donde desarrollemos todas las actividades que nos gusten, ¿no? Sin dañar al otro. En conclusión, en esta parte podríamos decir que la ética está relacionada más a la forma de cómo se vive, ¿no? Y la forma como tú te relacionas con los demás, ¿no? La forma empática que tienes a esas personas y desterrar la parte de los juzgamientos, ¿no? No debemos de juzgar a los demás. En el capítulo 8, que dice tanto gusto, en acá hace una crítica a todas esas personas que de repente lo desarrollan a la inmoralidad con el sexo, ¿no? Si bien es cierto, el sexo va a estar siempre criticado, más que nada si lo relacionamos, en este caso, con el género de la mujer, que por qué se viste así o por qué se pone eso, capta miradas de los varones y que eso lo relacionan como algo inmoral, ¿no? No, el verdadero fin, dice el autor, el verdadero fin del sexo es procrear y por ende constituir el matrimonio, ¿no? Ese es su verdadero fin del sexo, no necesariamente que el sexo haya nacido para ser declarado como un acto inmoral, ¿no? Entonces, partiendo de esto, el autor nos invita a no ser, no tener el pensamiento del puritano, ¿no? Que dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Es decir, si yo quiero vestirme de esa manera, ¿no? Para los demás va a ser malo. Pero si yo no me visto de esa manera, para los demás va a ser bueno. Entonces, en acá el autor lo que quiere es de que nosotros disfrutemos de las cosas que nos gusten, que nos causen felicidad, y no de lo que puedan opinar los demás, siempre y cuando nosotros también no afectemos de repente al otro, ¿no? No abusemos de eso. Por eso dice, el placer es uso y no abuso. Entonces, en esa parte me parece eh, preciso el autor, ¿no? Porque dice que la felicidad hay que retenerlos
con uñas y dientes, ¿no? Porque ese es nuestro propósito en la vida, ser felices. Entonces, partiendo de eso, eh, paso sí, al último capítulo, que es elecciones generales, ¿no? En acá hace una crítica también, ¿no? De repente a esas personas que mm, siempre van a ser críticos, en este caso de los políticos. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que las acciones dentro de la gobernación que realizan o los actos de gobernanza que realizan, a veces no es de buen agrado para las personas que lo eligen, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre cuando alguien elige a una persona, siempre lo ve con la figura de que, pucha, él va a hacer el cambio, o porque tiene cierta carrera, o porque tiene ciertos valores, ya pues es el cambio, ¿no? Y cuando no se da, está sometido a una crítica, ¿no? Entonces, en esa parte, él hace un paréntesis y dice, no, pues no nos debemos de dejar guiar por ese aspecto, ¿no? Sino nosotros debemos de ver cuál es su forma, ¿no? De esta persona, qué deseo o qué desea para los demás y para él, ¿no? Que pueda contribuir en la convivencia de la persona. Ahora, un aspecto importante que señala es de que muchas veces lo relacionan la ética con la política. En este caso, la ética está relacionada a la forma de posible, ¿no? De cómo se vive en sociedad, o sea, de la mejor manera, mientras que la política busca organizar esa convivencia social, ¿no? De todas las personas. Entonces, no se deben de mezclar ambas cosas, pero lo relacionan porque la persona es corrupta, por eso ya pues es una persona inmoral que no merece una segunda oportunidad, ¿no? Pero la pregunta viene, ¿nosotros qué hacemos también dentro de ello, ¿no? ¿Contribuimos o no contribuimos? En conclusión, eh, en esta parte del capítulo nos dice que debemos aplicar lo mismo, ¿no? Que lo decía en el capítulo 7, que debemos ser empáticos, ¿no? Y en este caso, no mezclar la ética con la política y no dejarnos llevar también, ¿no? De los cargos o formación que tenga, sino del verdadero valor que tenga esa persona para con los demás, ¿no? Eso sería todo por la exposición y bueno, pues espero que haya sido de su agrado,